Las redes digitales se suelen vender como un oasis de libertad, donde cada persona puede decir o hacer según entienda, sin consecuencias. Y hasta cierto punto esto es real. La gente se insulta, difama, desinforma, miente, se burla de otros y no pasa nada. Esa falta de consecuencias directas propicia una sensación de impunidad que a su vez vicia las relaciones interpersonales y provoca un clima de toxicidad. Pero esa toxicidad, esa acumulación de violencia verbal y simbólica, no es equiparable a la libertad, al menos no a una libertad a la que debamos aspirar. De las sutiles y a veces no tan sutiles limitaciones que la libre expresión y el libre albedrío tienen en las redes digitales, hablaremos hoy. Subo el volumen para que sus vecinos se enteren que usted ve con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Antes de entrar en el tema central de hoy, como vamos haciendo casi todos los martes, vayamos a un pase de lista sobre algunas de las polémicas o temas de debate alrededor de Cuba en los últimos días, sobre todo las que repercutieron en las redes. Comenzamos con el asilo político que se le tocó al piloto que robó una avioneta para huir a Estados Unidos. Tras muchas presiones políticas, las autoridades estadounidenses cedieron y le reconocieron a este hombre su miedo creíble. ¿Se acuerdan de ese negocio, cierto? No me regresen a Cuba, que ahí me van a torturar. Como diría nuestro habitual colaborador involuntario Dairon Roque en su muro de Facebook, el titular correcto debió ser: juez otorga impunidad a responsables de un delito de terrorismo internacional y piratería aérea. Si el piloto no iba a ser cubano, vaya, imagínense que fuera del Medio Oriente. ¿Qué hubiera pasado? Pero como la obsesión es con Cuba y con cualquiera que la represente de forma oficial, los políticos, o mejor dicho, los muchachones de la mafia anticubana, insisten en sabotear todo empeño por normalizar las relaciones entre nuestro país y Estados Unidos. Ni siquiera con la táctica Obama quieren coquetear. Les parece demasiado peligroso, o al menos eso dice Marco Rubio, que por estos días está haciendo lo imposible para que una delegación de nuestras tropas guardafronteras no vaya a encontrarse en Washington con sus homólogos norteños. Que si son espías, que si el MININ los observa, que si envía un mensaje erróneo. Da igual que estos encuentros entre ambas organizaciones se vengan dando con frecuencia desde hace años. El asunto es armar ruido, presionar a las autoridades y obtener réditos políticos por ser tough on Cuba. Y aislarnos, por supuesto, aislarnos siempre, por cualquier medio posible. Y aunque haya quien niegue el bloqueo y ese sistemático esfuerzo por aislarnos, la realidad suele dar más evidencia a cada día que pasa, como es el reciente operativo en redes del que habla este artículo publicado en Cuba Debate, que les recomendamos y que estaremos dejando en nuestras redes, siempre que no nos bloqueen a nosotros también, que se ha dado el caso. También tenemos código QR para que no nos carezcan, que pueden escanearlo y los lleva directo al artículo en cuestión. Meta reveló esta semana a través de la agencia AFP que eliminó una red de cuentas y páginas vinculadas al gobierno de Cuba y de Bolivia, y que ya había hecho esto con anterioridad en Nicaragua. ¡Qué casualidad! Cuba, Bolivia y Nicaragua, los países objetivos para eliminar redes. No hay ninguna red, ni hay cuentas falsas que apoyaran al Brasil de Bolsonaro, ni al gobierno de Iván Duque en Colombia, ni a Donald Trump. No, es en Cuba, Bolivia y Nicaragua solamente. Además, dice Meta que eran cuentas que se dedicaban a desprestigiar y atacar a la oposición. Parece que no recuerdan que hay millones de cuentas, también falsas, que están operando en las redes sociales para atacar a personas dentro del gobierno cubano, para atacar a personas que trabajan en organizaciones, en centros laborales en Cuba, en fin, para llamar a la desestabilización interna. Eso está ocurriendo, pero parece que aquí sí Meta se hace la de la vista gorda. Son cuentas vinculadas al gobierno cubano y al gobierno boliviano. Pero ni una prueba, eso sí. Parece que Meta quiere que le creamos por una cuestión de fe en Mark Zuckerberg. Y sí, claro que lo recuerdo perfectamente, octubre o noviembre del año pasado, eliminaron una serie de cuentas que apoyaban precisamente a la revolución cubana. Pero algunas no eran cuentas falsas. Y bueno, uno pudiera imaginarse que es parte y decisión de la dirección de Meta. Pero es que esto no solo ocurrió en Facebook y en Instagram. ¿Por qué también se vieron afectadas cuentas dentro de Cuba que estaban en Twitter y que estaban en TikTok? ¿No será parte de una orden que lo que busca es eliminar toda cuenta, toda página, toda persona que intente defender la revolución cubana? ¿Por qué se eliminó en aquel momento cuentas de programas televisivos de Cuba como Con Filo y Cuadrando la Caja? Cuentas reales. ¿Qué pasa?
¿Por qué no con la verdad? Este video de TikTok publicado por El Necio nos lleva a otro álgido tema de censura relacionado con las redes digitales, la campaña internacional contra esta aplicación de propiedad china. Pero que sea el Manu el que nos hable un poco más de este tema en La Mira. Sí, vamos con una noticia desde la Comisión Europea, y es que la institución prohibió este jueves a sus empleados instalar la aplicación china de intercambio de vídeos TikTok en sus celulares oficiales. Desde la institución afirman que la medida busca proteger al Ejecutivo Europeo contra amenazas de ciberseguridad, aunque no se informó si ha habido un riesgo concreto. La Comisión Europea sigue así los pasos de Estados Unidos, donde el Congreso prohibió a legisladores y empleados instalar la aplicación en sus teléfonos oficiales. Por su parte, TikTok, cuya empresa propietaria ByteDance tiene su sede en Pekín, calificó la prohibición de equivocada. Parece meme, pero es cosa seria. Europeos y gringos hacen todo lo posible por evitar que los datos de los usuarios de las redes sociales caigan en manos de alguien más. Las pruebas indican que es todo un peligro para la seguridad nacional norteamericana el TikTok este. Pues esto ha debido de ser un jarro de agua fría para TikTok, porque hace tan solo unos días, el pasado viernes, anunciaba que quería construir 2 nuevos centros de datos en la Unión Europea, aparte del que ya existe en Irlanda, una forma de acercarse más a las autoridades europeas y convencerles de que los datos de los usuarios, de los clientes, se procesan aquí en Europa. ¿Cómo las autoridades europeas van a asegurarse de que los funcionarios no utilizan TikTok? Es algo de lo que todavía no tenemos detalles, pero seguramente antes de ese día que les comentaba, el 15 de marzo, habrá más detalles si el uso de TikTok podría llevar algún tipo de infracción laboral. Los canadienses tampoco se quedan atrás. Realmente da mucha tristeza con esos funcionarios. Perder el título de empleado del mes por andar usando plataformas del enemigo. Suena a típico titular de algún medio extranjero hablando de Cuba en otro día cualquiera en la oficina. Y por supuesto, en este caso funciona al revés. Cuando una empresa china sube, obvio ellos van a tocar la flechita de ir para abajo. Sabemos que aquí en Europa, en la Unión Europea, hay unos 125 millones de usuarios activos mensuales de TikTok. Si ampliamos un poco más el foco, incluimos también el Reino Unido, vemos que las ganancias, como tú decías, Belén, antes, han subido como la espuma. En el año 2020 eran de tan solo 172 millones de dólares. En el 2021 se multiplicaban por 6. TikTok facturaba unos 990 millones de dólares. Por último, ¿por qué nosotros no podemos usar TikTok? ¿Por qué está bloqueada para Cuba? Bueno, realmente deja de ser algo curioso cuando uno se entera que, si bien es propiedad de una empresa china, tiene oficinas e inversionistas en casa de nuestro afamado vecino, Don Error 403. Les llevo en La Mira. ¡Azúcar! Son habano y harta revolución. Muy linda la mezcla and everything, but bloqueémoslos un ratito, just in case. Oiga, ¿por qué deja que se meta ese man? Es que me gusta su lema. In God we trust. Como el tema de hoy han sido las redes digitales, para variar, buscamos asesoría en alguien que ha tenido mucho éxito en esas redes con un discurso contrahegemónico y muchas veces desmontando fake news y matrices de opinión adversas sobre la revolución cubana. Un joven argentino que se llama Bruno Lonati, pero responde al nombre de usuario Bruno en Rojo, y que accedió a hablarnos sobre la censura en las redes, tanto la que ejerce Meta contra nosotros como la que se pretende ejercer contra TikTok, en exclusiva para Confilo. En Argentina se viralizó un español hablando pestes de nuestro país, diciendo que no se viaje, no se conozca, no se visite la Argentina. Al final, por más que digan que esto es Argentina y es un país desarrollado, esto sigue siendo Sudamérica, amigos. No hay señal ni cobertura en todo el país. Y esto es un país desarrollado, me extraña, esto es un país del tercer mundo. Pero quienes tenemos la desgracia de conocerla desde el año pasado, sabemos que no es la primera vez que hizo esto. Ya lo hizo en Cuba y la respuesta fue muy clara. Vienes aquí a enseñar lo que pasa, a enseñar lo que pasa, a enseñar la verdad.
Pero lo que más me sorprende de este personaje es la hipocresía o la ignorancia que maneja. Mira esto. ¿Os habéis fijado que en TikTok todo el mundo tiene licencia para decir lo que le dé la gana? O sea, hay una cantidad de gente que se mete a criticar y a hablar en los vídeos de los demás, que encima hay una cantidad de tolosas que todo lo saben y no saben de nada, que esta gente tendría que pagar para poder escribir, porque es que no tienen ni idea y van dando lecciones. Pero no, claramente no todos podemos opinar. Por ejemplo, si hablamos del último trimestre de 2022 y solamente en Facebook, el grupo Meta eliminó 229 grupos y 363 cuentas. ¿Por qué? Por hacer contenido revolucionario y estar alineado al gobierno cubano, lo que al parecer es malo. Entre estas cuentas había 650.000 seguidores y 510.000 miembros. Una barbaridad. Entonces, ¿qué libertad de expresión se defiende en las redes sociales si personas como estas pueden desinformar sin tener ninguna repercusión y nosotros no podemos ni siquiera expresar nuestra verdad? ¿Qué lecciones extraer de estos hechos? Si un día tienes 1 millón de seguidores en Facebook, pero al otro día te cierran la página. Si amaneces con centenares de miles de followers en Twitter, pero en la noche ya ni siquiera tienes cuenta. ¿Qué hacer? Estamos arando en el mar. ¿De qué sirve hacerse de un nombre en una red digital que mañana puede ser ilegalizada? Las redes son territorio enemigo, propiedad privada de gente muy poderosa que por intereses lógicos de clase son adversarios del proyecto contrahegemónico que defendemos. Hay que dar la batalla en todos los frentes, pero sin dejar de asumir esa realidad, que escapa al alcance de nuestra capacidad de influencia. Hay que dar la batalla en todos los frentes, sin pasar por alto que hay que concentrar nuestros recursos, tiempo, energía y aquito de recursos materiales, allí donde tenemos mayores ventajas tácticas. Frente a la insalvable asimetría de las redes digitales modernas, tenemos que entender como vitales para la lucha ideológica a nuestros medios masivos de comunicación, televisión, radio, prensa, y a esas muchas formas de organización que perviven en nuestra sociedad, las comunidades, las escuelas, los centros de trabajo, las organizaciones políticas y de masa. Ellos pueden cerrarnos cuentas, pero no pueden apagar nuestra voz en nuestros periódicos, en nuestros programas televisivos, nuestra voz llegando a cada barrio, a cada aula, a cada oficina o fábrica. La realidad, más allá de lo virtual, sigue siendo nuestra necesaria apuesta por un reino de la libertad en Cuba. Algo así como el reino de este mundo frente a esa otra dimensión digital que depende, en buena medida, de quienes nos acosan. Y como nosotros jugamos entre esos dos mundos, nos pueden seguir en las redes, las que nos van quedando: Facebook, Telegram y YouTube. Pero también pueden ir a vernos en vivo y en directo a la Casa de la Amistad este viernes a las 6 de la tarde, para que sean parte de otra peña de la Pupila Afilada. La entrada será, como siempre, libre, universal y gratuita. Y tendremos como invitado especial a Arnaldo y su talismán. Ahí los esperamos, amigos y enemigos, para conversar sobre las elecciones venideras, sobre Chávez y hasta del cohete ese que puso a todo el mundo nervioso, viendo marcianos o globos chinos, según sea el caso. Y recuerden que regresamos por acá el jueves, justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.